Una doctora en física de 61 años se convirtió ayer en la primera mujer presidente de un país, de México. Sí, una victoria además en los hechos contundente en materia de votos. Mauricio Rabuffetti, bienvenido para analizar esto. Hola, Mauri. ¿Cómo anda? Muy Bien, de bien. Momento histórico para México. Sí, Sí, 58% de apoyo estábamos leyendo. 58%, sí. Es una diferencia muy importante con quien le sigue, ¿no? Con Xochitl Gálvez, que era la candidata de la derecha, digamos, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, un nombre al que vamos a tener que acostumbrarnos porque va a ser, como decían ustedes, la primera mujer en presidir México en su historia. Tenemos un gráfico con el resultado de las elecciones que lo vamos preparando y lo vamos a compartir con ustedes. Esta mujer que llega al poder empujada, si se quiere, y bajo el impulso de la popularidad la oficialista Claudia Sheinbaum de López Obrador, el presidente mexicano que se va a retirar del poder antes de fin de año. Ahí la vemos votando a Claudia Sheinbaum. Se va a retirar del poder antes del final de su sexenio por una reforma que hubo, terminó un par de meses antes, con una popularidad altísima. Sheinbaum tuvo 58,8% de los votos. Fíjense que Xochitl Gálvez tuvo 28,2%. La diferencia es sumamente importante, no solo por el resultado de la elección. Hay un tercero en disputa, ¿no? Jorge Álvarez Maínez, que es el único candidato varón que sacó en el entorno del 10%. La verdad es que lo más importante de este resultado no es específicamente la diferencia con su inmediata perseguidora per se, sino que le permite al oficialismo, a Morena, tener una mayoría, lo que se llama una mayoría calificada en el Congreso, que le permite hacer reformas constitucionales bien importantes. Y Mauricio, uno se pregunta, México está considerado uno de los países que tiene un mayor arraigo machista en cuanto a sus culturas de Latinoamérica. ¿Qué implica para ese país algo tan rupturista como esto? Sí, primero que nada no es una sorpresa inmediata, si se quiere, ¿no? Claro. Cuando hemos hablado de la campaña mexicana que comenzó ahí por el mes de marzo, porque hubo un momento de pausa, decíamos, las dos candidatas que tienen más chances son Sheinbaum y Gálvez, dos mujeres, es decir, la presidencia se dirimía entre dos mujeres, pero sí es rupturista, como decís vos, por utilizar la misma palabra, en el sentido de que es la primera vez que un país que es conocido justamente por lo arraigado del machismo en su cultura, que va a tener a una mujer al frente del cargo más importante del país. Y tenemos... Bueno, perdón que te interrumpa, pero López Obrador lo dijo, ¿no? Dijo, gobernamos 200 años hombres en este país. Bueno, es la primera vez que... Tal vez estaría bueno, si lo tenemos preparado, el tape, en donde ella misma explica lo que significa que una mujer llegue al poder. Bueno, los resultados que reveló son preliminares y se sujetan a la confirmación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Bueno, muy interesante lo que decía, ¿no? Porque de alguna manera ella se presenta como heredera de una demanda que existiría, según ella, en México para que una mujer presida el país. Y por cierto, es un país donde cuando uno mira los números de violencia, no solo de violencia en general, sino de violencia contra la mujer, son realmente impactantes, ¿no? Entonces es bien interesante que la presidencia la hayan dirimido precisamente dos candidatas mujeres, que una de ellas va a ser a partir del 1 de octubre entonces la presidenta. Hay 30 países en el mundo donde están gobernados, digamos. México entra en ese grupo selecto, gobernados por una mujer, ya sea como jefa de Estado o jefa de gobierno.
¿Qué desafíos le esperan ahora a esta candidata, un país con mucha violencia, marcabas? Nos informaste el otro día de varios candidatos asesinados, además. Sí, bueno, hoy miré la última lista. Hasta la penúltima vez que miré eran 38, pero antes de que cerraran las urnas mataron a uno más, así que 39 candidatos a algún tipo de puesto. Estos eran elecciones generales, ¿no? Presidentes, algunos gobernadores, también todo el Parlamento y otros cargos como alcaldías estaban en disputa. Había casi 100 millones de votantes, pero había decenas de miles de cargos que se iban a reemplazar. Los principales desafíos, siempre hablamos de México por la cuestión de la seguridad vinculada al narcotráfico. Es un país en donde desde que estalló o desde que se oficializó la guerra armada contra el tráfico de drogas, la cifra de muertos y desaparecidos supera los 400.000. Es un país que además tiene un desafío económico bien importante, porque el sexenio de López Obrador se caracterizó por un crecimiento muy bajo, de aproximadamente un poquito menos de 1% de promedio anual. Tiene además el desafío de controlar el déficit fiscal, que está casi en 6% del PIB. Hoy la reacción de los mercados fue bastante paradigmática, bastante fuerte, principalmente porque con esta mayoría calificada en el Congreso hay algunas reformas que no son pro mercado. Tiene el desafío de igualar en un país muy desigual. Una de las razones de la popularidad de López Obrador está precisamente en las transferencias directas de fondos que hizo para muchísima gente que terminó de alguna manera saliendo de la pobreza, por lo menos de lo que son los datos estadísticos de pobreza. Habrá que ver si ella, como dice, continúa las reformas que hizo este hombre, que termina, repito, con 60% de popularidad. Ella, Sheinbaum, dice que sí, dice que va a continuar con lo que ellos llaman la cuarta transformación, un concepto bien interesante porque de alguna manera inscribe al gobierno, deliberadamente por supuesto, al gobierno de López Obrador entre los periodos importantes, históricos de la historia de México. Eso fue una estrategia de comunicación que le resultó muy bien a este hombre que es un gran estratega de comunicación precisamente. Bueno, algo que también es sabido desde medio de perogrullo es que México siempre mira al norte más que al sur. Básicamente lo podemos notar en expresiones culturales, en su comercio, pero también en la emigración. Esta mujer trae planes concretos para tratar de contener ese aluvión de mexicanos que pretenden tener una mejor vida en Estados Unidos. Estuvo en la campaña, Gaby. Estuvo en la campaña. Yo creo que México va a seguir mirando al norte. Primero que nada porque Estados Unidos es su principal socio comercial. De hecho, México se convirtió también en el principal socio comercial de Estados Unidos hace relativamente poco. Por otro lado, el tema inmigración depende mucho de los países emisores. Cuando en los países emisores la situación empeora, estas olas migratorias que hemos analizado muchas veces se acentúan y siempre la frontera entre México y Estados Unidos es el pasaje obligado para quienes emigran sin papeles, como se dice comúnmente. El resultado de la elección en Estados Unidos va a ser bien importante. Una cosa es que continúe en el gobierno el Partido Demócrata con Joe Biden a la cabeza y otra cosa es que Donald Trump y su idea de terminar de construir ese muro fronterizo termine en definitiva siendo el resultado del 5 de noviembre. Por otro lado, es un país sí que mira al norte y en el año 2026 deberán revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya se revisó hace relativamente poco y que tiene instancias precisamente para ver cómo está funcionando. Muy distinto va a ser en función de quién esté en la Casa Blanca. Uno más proteccionista que el otro, uno más partidario de las políticas de aranceles altos que el otro. En el caso de Sheinbaum es otro de los desafíos que tendrá por delante, ¿no? Junto con la violencia que mencionabas vos, Leo, junto con cumplir con algunas de las promesas que como mujer le hizo a las mexicanas, es decir, tratar de contener la violencia de género en un país violento en general, pero especialmente violento con las mujeres. Veremos cómo le va, asume el 1 de octubre, es una mujer que pretende continuar lo que ella considera el legado de López Obrador y habrá que ver cuál es la influencia de López Obrador a partir entonces de esa fecha cuando ella se convierta, ahora sí, porque ahora es la persona que ganó las elecciones, pero a partir del 1 de octubre va a ser quien gobernará México. Perfecto, gracias Mauricio. Gracias, Mauri.